sexo, o cuando me empecé a preocupar, empecé a ver a las mujeres diferente. Me acuerdo que estaba yo en la primaria. Y de eso que empiezas a ver a la compañerita que le empiezan como a crecer ciertas cosas y te empiezan a llamar la atención. Ya no es como vamos a jugar, sino déjame jugar, ¿no? Entonces, te empieza a despertar la curiosidad y le empiezas a preguntar al compañerito. En mi caso, preguntaba en la casa y me decían, muchacho, eso no se pregunta, ¿no? O me decían, muchacho, esos no son temas que debe usted preguntar. Entonces, ¿qué hacías? ¿Qué hacía yo? Pues empecé a buscar al compañerito que traía la foto, que traía unas tarjetitas. Me acuerdo que había una baraja que traía mujeres desnudas. Entonces, reviso eso, empiezo a checarlo y empiezo a ver a las mujeres de manera diferente. Y eso me lleva a ver otras cosas, a buscar otras cosas. Y el trato ya era de señorita, damita, etc. Y llego al punto donde veo que hay una satisfacción de los dos lados. Porque en el momento en que yo las trato como unas damas y ellas me tratan de manera diferente y se acercan a mí de manera diferente, me causa un placer. Y recuerdo que fue tanta la carrera de estar buscando ese placer. Me decía un terapeuta que había una personalidad hedonista, es decir, que había que buscar el placer por el placer, ¿no? Y lo confieso, llegó un momento en que estaba buscando placer y placer y placer y placer y placer y placer, sin importar cómo llegara. Entonces empecé a buscar las películas pornográficas, las revistas y la interacción con las mujeres. En algún momento, recuerdo que trabajaba en un negocio donde nos estábamos cambiando porque se estaba cayendo el lugar. Entonces me llevo a la novia al segundo piso. Y como estaba en liquidación todas las cosas del negocio, el negocio estaba abarrotado en la parte de abajo. Llego yo y me la subo y empezamos a tener relaciones. La cosa es que el techo, el segundo piso era un piso de madera, el cual cedió ante nuestro peso y acabamos cayendo en la zona donde estaba todo lo de liquidación, semidesnudos, y seguimos teniendo las relaciones, ¿no? Porque nos empezaron a alentar. O no sé si alguna vez les ha pasado cuando salen del hotel y todavía hay gente afuera que les aplaude cuando van saliendo del hotel. Es buenísimo eso, porque te da como un reforzamiento positivo. Y bueno, el conocimiento del sexo ya después pasa del morbo a de verdad conocer el sexo. Saber qué, para qué y por qué. Si me va a dar una alimentación positiva, si voy a conocer a mi pareja, si voy a explorar mi sexualidad. Y llega un momento en el que pasas de la genitalidad a la sexualidad. Es decir, ya el placer ya no está nada más en los genitales, sino está en el conocimiento de la otra persona, en la exploración de la sexualidad y saber que es más allá del coito. Y cuando llegas a ese momento, cuando llego al momento de saber que hay mucho más allá de la genitalidad, es cuando empiezo a disfrutar realmente a mi pareja, me empiezo a disfrutar a mí mismo y empiezo porque me puedo disfrutar hasta a mí mismo, ¿no? El tiempo ha pasado, y mucho tiempo ha pasado, pero pasé de la etapa de la jariosidad, a la etapa de las blue balls, ¿sí? Porque hay periodos de sequía, hasta el periodo donde realmente tuve un problema, ¿no? Porque en la mañana tenía una novia donde tenía relaciones, en la tarde tenía una novia donde tenía relaciones, en la noche tenía una novia donde tenía relaciones. Contrataba una escort y luego me iba a otro lado, pero fue un problema, porque era una sexualidad malentendida. Estaba realmente buscando placer por placer y al final quedaba insatisfecho. Cuando me empiezo a conocer me doy cuenta que con una relación bien vivida de sexualidad, no genitalidad, llego a alcanzar plenitud y satisfecho. Al día de hoy estoy satisfecho con mi sexualidad, pero no dejo de divertirme y no dejo de ver otras cosas que me dan esa satisfacción. En Radio Nocturna aprendí muchas cosas. En Radio Nocturna aprendí del bondage, de los swingers, de un montón de cosas que ahora le dan riqueza a mi conocimiento. Tal vez no le entre a muchas cosas, pero tal vez algún día sí le entre a muchas cosas. Muchas gracias.